¿Qué tal, estimados estudiantes? Reciban un cordial saludo del profesor Miguel. Continuando con la clase de algoritmos, en el video pasado explicamos sobre los algoritmos condicionales. En esta clase voy a reforzar ese tema dividiendo en dos partes. En algoritmos de selección simple y en algoritmos de selección doble. Los algoritmos de selección simple también vienen a ser los condicionales, solamente que ahora los vamos a ver a detalle, tal vez para comprender mejor cómo trabajar con este tipo de algoritmos. ¿Qué es un algoritmo de selección simple? Es la estructura selectiva, sí, entonces, la que tenemos nosotros en el programa de PSeInt, el que permite que el flujo del diagrama siga por un camino específico si se cumple una condición. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a tener una condición o una expresión lógica, así guiándonos de esta imagen, en la cual si esta expresión lógica fuera a cumplirse de forma verdadera, pues se realizaría una dicha acción. Si en caso esa expresión lógica pues no cumpliría y se volvería falsa, pues el algoritmo terminaría y ya no sucedería nada. La selección simple solamente tiene una acción a tomar y mayormente puede ser por verdad. Lo podemos ver mucho mejor con un ejemplo. Nosotros tenemos aquí más o menos la sintaxis de cómo sería el algoritmo, empezando por la palabra sí, seguido de la condición. De ahí pondríamos la palabra entonces, en la cual nosotros pondríamos pues, ¿no? las acciones o operaciones si es que dicha condición se cumpliera. Y ahí es donde terminaría dicho algoritmo. Tenemos un ejemplo aquí, dice, construye un diagrama de flujo tal que dado como dato la cantidad de artículos a comprar. Escriba ir a caja rápida en caso de que este número sea menor a 8 artículos. Esto asociémoslo a un ejemplo de la vida real. Cuando nosotros pues, a veces vamos a los supermercados, nosotros cuando tenemos menos de 10 productos o hasta 10 productos, nosotros podemos pasar por la caja rápida, ¿cierto? Entonces eso optimiza tiempo también ahora en los supermercados, pues, ¿no? Para que las personas también salgan más rápido y no se demoren mucho en pagar sus productos. Entonces algo similar nosotros estamos haciendo aquí con un algoritmo. Tenemos un diagrama de flujo para entenderlo mucho más fácil, el cual dice, como inicio, nosotros vamos a pedir que nos ingresen la cantidad de productos. Entonces, si dicha cantidad, ya pasando aquí a la condición, por eso tenemos aquí un rombo, significado de condición, decimos, si esa cantidad es menor a 8, pues nosotros vamos a mandar un mensaje de decir ir a caja rápida. ¿Qué pasa si no cumplimos con dicha condición? Si tal vez nosotros insertamos como número de productos la cantidad número 9, pues de hecho que la condición no se va a cumplir y nos va a mandar como respuesta no. Entonces nos llevaría al final del algoritmo y pues no se cumpliría dicha acción, pues no. El pseudocódigo que dice aquí es como nosotros pondríamos el algoritmo tal vez en nuestro PSeInt. Yo tengo aquí el PSeInt abierto. Vamos a comprobar. Vamos a optimizar, vamos a hacerlo un poquito más rápido y vamos a de frente a decir leer. ¿Qué vamos a leer? Pues la cantidad. Debajo nosotros vamos a pedir ¿qué cosa? Evaluar dicha cantidad. ¿Con qué? Con el sí entonces. Pero hay algo aquí muy cierto. Nosotros tenemos la selección simple. La selección simple nos dice que solo vamos a tener acciones por verdadero, más no acciones por falso. Entonces yo voy a borrar este fragmento del código. O sea, desde la línea 5 hasta la línea 6. Todo eso se va a ir. Así quedaría. Entonces, en la expresión lógica yo pondría si cantidad es menor que 8, yo voy a enviar aquí un mensaje con el comando escribir. Aquí borro esto de lista de expresiones, pongo comillas dobles y digo
tal como me manda aquí el mensaje que dice ir a caja rápida. Ahí está. Entonces, esto sería un algoritmo simple, ya, de selección, en este caso, valga la redundancia, simple. ¿Cómo así? Vamos a comprobarlo con el diagrama de flujo para ver también cómo se observa. Vamos a darle clic aquí. Y aquí tendríamos entonces el diagrama de flujo. Muy parecido, ¿verdad?, al que hemos visto en el documento. Entonces, inicia con la cantidad, comprueba que la cantidad sea menor a 8. Si es que eso es verdadero, pues nos diría ir a caja rápida. Pero si en caso es falso, pues no hay acciones y se termina el algoritmo. Así sería. Si lo ejecutamos, pues podemos comprobar. Aquí yo puedo poner, por ejemplo, 6, doy Enter y me dice ir a caja rápida. Entonces se está cumpliendo realmente el algoritmo. Voy a darle clic aquí a reiniciar en este botón y ahora voy a decir 9. O voy a escribir 9, Enter, y pues me dice ejecución finalizada. ¿Por qué? Porque yo no he puesto mensaje, en este caso, para cuando la condición se vuelva falsa. Muy bien, entonces esto es un algoritmo de selección simple. Vamos a minimizar esto y vamos a continuar. Ahora vamos a ver la de selección doble. La de selección doble es tal como lo habíamos visto en el video anterior. La selección doble, pues lo que va a evaluar son dichas o las dos acciones, en este caso tanto el verdadero como el falso. La sintaxis como tal sería empezando por la palabra sí, seguido de la condición que nosotros vamos a evaluar, luego seguido de la palabra entonces, y tendríamos las operaciones o acciones por verdadero. Si no, tendríamos las acciones o operaciones por falso, y ahí es donde terminaría el algoritmo. Un gráfico para explicarlo, pues aquí tenemos la condición. Por un lado tenemos el verdadero más sus acciones, y por el otro lado tendríamos el falso y sus acciones. Vamos a comprobarlo con un ejemplo. Dice aquí: construye un diagrama de flujo tal que, dado como dato la calificación de un alumno en un examen, escriba aprobado si su calificación es mayor o igual a que 8 y reprobado en caso contrario. Entonces, ahí tengamos en cuenta algo. No en todos los países se califica, pues, no de la misma manera. Aquí en Perú se califica en base al 20, y en otros países se califica en base a 10, en otros países en base a 100 o por letras, etc. Entonces, aquí supongamos que estamos hablando de un país europeo, ¿no?, donde probablemente estén calificando en base a 10. Entonces, el ejemplo está dado en base a ello. Vamos a decir que datos de entrada va a ser la calificación del alumno, y de ahí nosotros vamos a tener que evaluar en la condición si es que va a ser mayor o igual a 8. Entonces, si observamos aquí el diagrama de flujo, nosotros tenemos como dato de ingreso dicha calificación como variable. En la condición nosotros vamos a aquí evaluar si es que esa calificación que nosotros estamos ingresando es mayor o igual que 8. Si es que eso se llega a cumplir, o sea, si es que entramos a la parte del verdadero, nosotros le diríamos que va a estar aprobado. Si en caso esto no se cumple, tal vez ponemos una nota inferior, supongamos un 6, pues entraríamos a la parte falsa, ¿no? Entonces ahí saldría la opción, en este caso, o el mensaje de reprobado. Y por ambos caminos, o por cualquiera de que nosotros lleguemos, va a terminar dicho algoritmo. Tenemos un pseudocódigo o dicho algoritmo de cómo iría en el PCI, en el cual vamos a tener que leer la calificación. Esa calificación la vamos a tener que evaluar, y de acuerdo, si es que es verdadero vamos a mandar aprobado, o si es que es falso vamos a mandar reprobado. Muy bien, vamos a comprobarlo en el PCI. Vamos a ver cómo lo podemos poner por aquí. Entonces voy a crear un archivo nuevo. Voy a darle clic aquí en esta opción nuevo. Voy a agrandar un poquito aquí la vista para que se pueda ver. Entonces voy a pedir, o voy a leer en este caso, la calificación. Ahí lo voy a poner
como al final es una variable, recuerden que una variable no necesita específicamente estar completa. Voy a dar Enter para bajar ahí. Y voy a ahora poner el sí entonces. Hace un momento nosotros habíamos borrado esta opción porque era una selección simple. Ahora estamos hablando de una selección doble, tanto que va a tener verdadero y falso. Entonces ya no necesitamos borrar. Ahora, ¿qué voy a hacer en la expresión lógica? Pues decir lo siguiente. Voy a decir o escribir en este caso que dicha calificación tiene que ser mayor o igual a 8. ¿Para qué? Para que yo en las acciones de verdadero o por verdadero yo escriba el siguiente mensaje. Voy a borrar esto de aquí, poner comillas y voy a decir aprobado. Tal como me indica aquí el ejemplo, vamos a ver, ahí está, me dice aprobado. Y si es que eso no se cumpliría, pues yo voy a poner aquí escribir y diría desaprobado. Muy bien, entonces con esto, con estas líneas de código, nosotros ya podemos tener nuestro algoritmo, pues, ¿no?, de selección doble. Vamos a comprobar. Vamos a ejecutar. Por aquí tenemos la ventanita. Y vamos a escribir una calificación. Por ejemplo, podemos escribir el 9. Si doy Enter, me va a mandar el mensaje de aprobado. Voy a reiniciar. Y ahora voy a mandar una calificación menor a 8. Voy a poner, por ejemplo, 6. Y me va a mandar la opción de desaprobado. Entonces, con este simple algoritmo ya hemos comprobado selección doble. Vamos a ver el diagrama de flujo dándole clic aquí. Y pues podemos observar que el diagrama de flujo es bastante parecido al que tenemos aquí, pues, ¿no? Tenemos como variable la calificación, evaluamos que esa calificación sea mayor o igual a 8. Si es que esto de aquí se cumple en la condición, pues mandaremos el mensaje de aprobado. Caso contrario, si es que no se cumpliera, el mensaje de desaprobado. Y ahí terminaría nuestro algoritmo. Muy bien, muchachos, entonces esto queda ya practicarlo. Nada más es cuestión de lógica. Recuerden que en el mundo de la computación no todos llegamos a la misma solución de la misma manera. Cada uno es creativo con su propia solución, entonces es cuestión de nosotros acomodarnos a ello. Ir practicando, la práctica nos va a ayudar a que podamos entender bien cómo desarrollar algoritmos, que al final sirve, pues, ¿no?, para el tema de la informática, de la tecnología hoy en día, de la inteligencia artificial, de muchas cosas que vemos día a día y utilizamos inclusive en nuestro celular, televisor, etcétera, en muchos artefactos inclusive que ya tienen código, pues, ¿no?, y funcionan en base justamente a lo que estamos aprendiendo, a algoritmos. Muy bien, entonces los espero en una próxima clase, un próximo video para seguir aprendiendo sobre algoritmos. A seguir practicando, muchachos, nos vemos